Veamos las implicaciones lógicas. Este tema nos quiere decir que una fórmula lógica implica a otra fórmula lógica, en este caso sea la fórmula A, implicará a la fórmula B si unidos por el condicional, es decir, A entonces B, resulta una tautología. Si llevamos la fórmula A y la fórmula B a una tabla de verdad y evaluamos sus valores, y si el resultado sale una tautología, por tanto diremos que se trata de una implicación lógica. Note que una condicional no necesariamente va a salir tautología, y sería erróneo llamarla implicación. Tenemos algunas formas de representar una implicación. Por ejemplo, en forma vertical, ubicamos una premisa sobre la otra, P1, P2, P3 hasta P sub n. Dividimos una línea horizontal para separar premisas de la conclusión. Podemos también escribir esto en forma horizontal. Agrupamos las premisas P1, P2 unidos en el conjuntor hasta P sub n. La línea horizontal la entendemos como el conector entonces. Aquí tenemos en forma horizontal y tenemos también en forma vertical una implicación lógica. Las reglas más importantes son, por ejemplo, el ponendo ponens, o llamada la regla del afirmando afirmo. Por ejemplo, tenemos una condicional como primera premisa, P entonces Q, y afirmamos el antecedente. Por tanto, yo debo concluir en la afirmación del consecuente. Por lo tanto, afirmando afirmo nos da el modo ponendo ponens. Por ejemplo, podemos tener la primera condicional: si Alberto baila, entonces se divierte. Premisa 2, como Alberto baila, por tanto, Alberto se divierte. El tollendo tollens trabaja a nivel también de una condicional como primera premisa, niega el consecuente, por tanto, si niego el consecuente, niego el antecedente. Es decir, tenemos el modo tollendo tollens. Entonces observemos que el afirmando afirmo es el ponendo ponens y el negando niego tollendo tollens. En el tollendo ponens es el modo negando afirmo, se cumple para los disyuntores. En este caso ahora usamos los disyuntores, tanto el incluyente como el excluyente. Si niego la variable P, por lo tanto afirmo la variable Q. O puedo verlo como elimino la variable P por tener signo contrario y me quedo con la variable Q. El otro modo importante es el modo ponendo tollens, que es el modo afirmando niego, que se cumple exclusivamente para la oferta. Si afirmo una variable, niego la otra. Tenemos también el silogismo hipotético puro. Se presenta mediante cadenas y funciona con el entonces y el bicondicional. En este caso tenemos dos condicionales donde tenemos una variable que se repite entre premisa de 1 y 2, que sería la variable Q. Por tanto, eliminamos la variable Q y me quedaría con P entonces R. El dilema simple es una aplicación del ponendo ponens. Dilema constructivo trabaja a nivel de condicionales y usa el modo ponendo ponens dos veces. El dilema o cuasi dilema conjuntivo es también el modo ponendo ponens, pero trabajado con una i. La simplificación permite eliminar una variable, por ejemplo eliminamos la variable r. Esto más que todo trabaja a nivel de alternativas, ahí se aplicaría más un poco, ¿no? Y en algunos casos también en las premisas sucede que necesito simplificar para luego adicionar algo, y por acá aparece también la adición. Finalmente la conjunción, que es premisa 1P, premisa 2Q, y podemos tener la forma conjuntiva de ambas. Veamos un ejemplo. En este enunciado vamos a identificar las variables. Por ejemplo, sea la variable P, Ernesto Che Guevara murió en África, sea la variable Q, Ernesto Che Guevara murió en Bolivia, Fidel Castro recuperó sus restos 30 años después, Fidel Castro consiguió una copia del diario de Ernesto Che Guevara.
formalizando y escribiendo en forma vertical. P sub 1 sería: Ernesto Che Guevara no murió en África, solo sí, que sería el entonces, murió en Bolivia. Esto le llamamos P1, no P entonces Q. Punto, y eso permite bajar de la premisa 1 a la premisa 2. Es el caso que Ernesto Che Guevara murió en Bolivia, luego, que sería un entonces, Fidel Castro nunca recuperó sus restos 30 años después, que sería Q entonces menos R. El nunca, obvio, estamos acá trabajando como un negador. La premisa 3 sería: Fidel Castro recuperó sus restos 30 años después, que sería R, a no ser que también, que sería una O, haya conseguido una copia de su diario, que sería la variable S. Otro punto y un pero, nuevamente bajamos a la otra premisa. Es innegablemente incierto, hay tres negadores, que cancelando 2 me quedo con 1, es decir, Fidel Castro no consigue una copia del diario de Ernesto Che Guevara, que sería negativo de S. Veamos cómo solucionamos este conjunto de premisas usando la regla de implicación. En este caso nos conviene trabajar premisa 1 con premisa 2 usando el silogismo hipotético, es decir, anulamos la variable Q y me quedaría no P entonces menos R, que le voy a llamar premisa 5. Trabajando premisa 3 y premisa 4 por el modo Toledo-Ponens, obtenemos un R. Observe que cancelamos la variable S y me quedo con la variable R, y a eso le llamo P sub 6, para luego trabajar P sub 5 y P sub 6 usando el modus Toledo-Tollens. En este caso se observa que se está negando el consecuente, en este caso estamos negando R, y negamos también el antecedente. Como está negado P, por lo tanto pasaríamos a un P positivo, que sería la conclusión. ¿Pero quién era P? P era Ernesto Che Guevara, murió en África.